porque ustedes lo pidieron, voy a desarrollar un ejemplo de identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas ocupando la herramienta Mira de la H. En el menú inicial damos Iniciar para completar los datos generales de la empresa, tales como la razón social, el RUT, la actividad económica, dirección del centro de trabajo, región, comuna, el RUT del responsable, el nombre del responsable, cargo del responsable, correo electrónico del responsable y teléfono del responsable. Considerando que este es un ejemplo, no voy a completar estos datos, pero ustedes sí lo deben hacer y colocar los datos de contacto de la persona que realiza la identificación inicial y avanzada. Aquí no vayan a colocar al representante legal. Aquí es el dato del experto en prevención o de la persona que haya realizado o vaya a realizar la identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas. Una vez se han hecho esos datos, podemos continuar. Vamos a partir con un ejemplo muy sencillo, que es el de la manipulación de sacos. 1, que es sencillo. 2, que es común que en diferentes rubros esté presente este tipo de carga. Voy a ir haciendo con ustedes el ejemplo ficticio, sí, pero lo más cercano a la realidad que sea posible. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Esta herramienta tiene para que coloquemos hasta 10 puestos. Vamos a hacer un primer puesto que se llame, por ejemplo, operario. De empaque, estoy inventando, en manipulación de sacos. En uno de los videos, y si no es quien más, yo les he insistido en cómo nombrar el puesto de trabajo. Esta es, a mi manera de ver, la mejor forma de nombrar los puestos de trabajo porque nos deja explícito de qué se trata. Es un operario que está en el área de empaque y que lo específico que vamos a ver es la manipulación de sacos. Así no tenemos muchas cargas en un solo puesto, independiente de que ese operario de empaque, además de manipular sacos, manipule otras cargas. Pero para efectos de la identificación vamos a irlos separando por tipo o formato de la carga. Muy bien. ¿Cuántas mujeres? Indiquemos que ninguna. ¿Cuántos hombres? Vamos a indicar que son 5 hombres cuyo rango de edad está entre los 18 y los 60 años. Recuerden que este es un ejemplo con información ficticia, pero que ustedes sí deben completarlo con la información real. En este minuto estamos haciendo identificación inicial. Estamos nombrando el puesto y ahora vamos a nombrar las tareas. Ya dijimos las personas que están expuestas y en qué rango de edad se encuentran. Vamos a nombrar las tareas. Voy a ponerle un poquito más de zoom y ahí estamos. Aquí arriba podemos leer que estamos haciendo la identificación del operario de empaque en manipulación de sacos.
Según la guía técnica, porque aquí vamos a hacer el listado de tareas, las tareas se nombran según la operación que realizan. Podemos sí agrupar, por ejemplo, el levantamiento, descenso y el transporte manual, considerando que en la identificación avanzada, estas dos operaciones o tareas se contestan dentro de las mismas tablas, que son las tablas 3 y la 4 de la guía técnica de manejo manual de cargas. Entonces, sigamos. ¿Cuál sería una tarea? Sería levantamiento, descenso. Yo escribo siempre las iniciales para que no nos quede tan largo el nombre. Levantamiento, descenso, y de una vez pongámosle y transporte manual de saco, porque lo mueve uno solo, de saco de 25 kilogramos. Es decir, ponemos el peso. Incluso podemos poner una coma y decir entre 2 y 8 metros. Es decir, que aquí claramente estamos diciendo que ese operario de empaque que manipula sacos, lo que hace con esos sacos es que hace levantamiento, descenso, hace transporte, que esos sacos que levanta pesan 25 kilos y que eso que camina con el saco suspendido en las manos es entre 2 y 8 metros. Es decir, de esta forma nos queda súper claro qué es lo que hace el trabajador. Luego vamos a contestar estas preguntas. ¿Existe manipulación de carga o de personas? Decimos que sí existe, porque esta es una carga al saco. Y es carga porque pesa más de 3 kilogramos. El tiempo, también vamos a indicar un tiempo hipotético de 4 horas al día. La carga es, ya lo dijimos, que es el saco. Esa es la carga. La forma de manipulación es con 2 manos, pero sin una asistencia mecánica. Distancia recorrida, dijimos que es entre 2 y 8 metros. Vamos a ver los rangos disponibles donde lo podemos poner. Entre 2 y 8, en la peor condición, tendríamos que elegir entre 4 y 10. Esto es por las opciones que tiene la herramienta. El peso de la carga dijimos que pesa 25, no es más que 25, entonces tendríamos que elegir entre 10 y 25 kilogramos. La frecuencia del levantamiento-descenso. Aquí tenemos las opciones, si vamos a decir veces por minuto, veces por hora, veces por jornada. Idealmente, si logramos hacer el cálculo, es mejor decirlo en veces por minuto, porque más adelante ustedes van a ver que cuando hacemos la identificación avanzada en relación a la frecuencia, es la frecuencia por minuto. Pero ustedes tienen ahí las otras opciones, es solamente que yo les digo que idealmente desde aquí ya vayamos adelantando el trabajo. La frecuencia, entonces, ¿cuántas veces por minuto? También va a ser hipotética. Dice entre 1 y 5 veces por minuto, entre 6 y 8 veces por minuto y más de 10 veces por minuto. Vamos a elegir la primera, que no es una frecuencia exageradamente alta, de 1 a 5 veces por minuto. En la escala de Bohr, en realidad no aplica cuando hablamos de levantamiento, descenso y transporte manual. Esto aplicaría si estuviéramos hablando de empuje y arrastre. Entonces lo dejamos como no aplica y continuamos. Todavía estamos en la identificación inicial. Con estas preguntas terminamos la identificación inicial. Nos preguntan que si existe levantamiento, descenso o transporte manual de un objeto de 3 kilogramos o más. Le decimos que sí, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el trabajador con el saco.
¿Existe empuje o arrastre? No, él no empuja y arrastra el saco. ¿Existe manejo manual de pacientes? Tampoco, porque estamos hablando de un saco y no de un ser vivo. Y después nos pregunta que si existe al menos una tarea repetitiva de extremidad superior con una duración total de 1 o más horas diarias o con tiempo total de 5 o más horas a la semana. En este caso vamos a contestar que sí, porque en empaque al menos se realiza una tarea repetitiva de las extremidades superiores. Recuerden que es un caso hipotético, pero yo le voy dando un sentido de que sí es como lo más común que vamos encontrando en los diferentes rubros. Ya con esto hemos terminado la identificación inicial para ese puesto de trabajo. Considerando que sí existe manejo manual de cargas, lo que la guía nos indica es que tenemos que hacer la identificación avanzada. Y eso parte aquí aplicando, en este caso, la tabla 3, porque estamos hablando de levantamiento, descenso y transporte de una carga. Vamos a contestar, voy a ponerle un poquito más de zoom y vamos a contestar las preguntas de esta tabla. Estos son enunciados que están redactados en forma positiva, ¿cierto? La mayoría, sí. De tal manera que si nosotros contestamos que no, estamos negando que la condición sea aceptable. En otras palabras, estamos diciendo que este puesto tarea no es aceptable. Si nosotros contestamos que sí, estamos afirmando que sí, esa condición es aceptable para ese puesto de trabajo tarea. La temperatura en donde se realiza la tarea es entre 18 y 26 grados Celsius. Vamos a suponer que no, que la temperatura, según la época del año, va a estar o por debajo de los 18 o por encima de los 26. Entonces vamos a empezar indicando que esto no es aceptable para el puesto de trabajo operario de empaque en manipulación de sacos. Ahora, el piso se encuentra en buenas condiciones, regular, seco y estable. Sí, en términos generales, donde está el empaque, el suelo se encuentra en buenas condiciones y en esta empresa ficticia existe un buen cuidado de la superficie. Por lo tanto, vamos a afirmar que sí es aceptable. El espacio de trabajo permite el normal movimiento de los trabajadores sin generar posturas incómodas durante el levantamiento, descenso y o transporte. Vamos a contestar que sí, porque en realidad es un lugar amplio que no hay suficiente donde moverse y los trabajadores lo pueden hacer de una forma cómoda. Ahí ya hemos contestado enunciados, o sea, hemos afirmado o negado enunciados que están relacionados con el ambiente de trabajo. Vamos a ver otros 3 enunciados, pero que tienen que ver con la carga. El tamaño de la carga permite la visibilidad y movimientos normales del trabajador. Sí, el saco, en realidad, manipulando un saco, el trabajador no va a ver obstaculizada su visión. Entonces, contestamos que sí es aceptable esa condición. ¿El centro de gravedad de la carga es estable? Sí, no estamos hablando de un recipiente que por dentro tenga líquido y se mueva, no, estamos hablando de un saco. Por lo tanto, el centro de gravedad sí es estable. La carga permite su agarre sin riesgo de cortes, compresión o quemaduras. Exactamente también. Entonces dijimos, en resumen, que las características de la carga sí son aceptables. Horas de trabajo. La tarea de levantamiento, descenso o transporte de carga dura menos de 8 horas. Así es, positivamente. Recuerden que dijimos que la exposición es de 4 horas. Ahora,
Según el peso de la carga, hay unas situaciones que pueden ser aceptables o pueden ser no aceptables. Lo primero dice el rango de 3 a 5 kilogramos. Ya dijimos que el saco pesa 25 kilogramos, entonces no aplica ninguna de estas. Sin embargo, si eventualmente se tratara de una identificación avanzada de una carga que está en este rango, tendríamos que contestarlas, ir leyendo una a una. Por ejemplo, se observa ausencia de asimetría, o sea, es decir, no hay rotación, no hay inclinación de tronco. Si eso no está presente, contestamos de forma positiva, que es una condición aceptable. La carga es mantenida cerca al cuerpo. Si está cerca al cuerpo, entonces es aceptable, contestamos que sí. El desplazamiento de la carga se realiza entre las caderas y los hombros. Si se realiza en ese rango, entonces hablamos de que sí es una condición aceptable. Es manipular la carga entre las caderas y los hombros es algo aceptable. Y finalmente, la frecuencia. Mira que aquí ya empezamos a hablar del levantamiento-descenso por minuto. Si es menor a 5, contestamos que sí. Pero ya saben ustedes que en el caso del ejemplo que estamos desarrollando, esto vamos a dejar lo que no aplica porque el saco pesa 25 kilogramos. Ahora viene otro rango que es de 5,1 a 10 kilogramos. Lo mismo, no aplica y los enunciados son exactamente iguales a los que ya revisamos. La carga, que si pesa más de 10 kilogramos, entonces el enunciado dice ausencia de cargas mayores a 10 kilogramos y ahí tenemos que negar, decir que no, que esto no es aceptable porque la carga sí pesa más de 10 kilogramos, pesa 25. Entonces, como no está ausente esa carga de más de 10 kilogramos, tenemos que decir que no. Y vamos al transporte. Sí existe transporte porque dijimos que caminan entre 2 y 8 metros. Entonces sí hay transporte. Si no existiera transporte, si no caminaran al menos 1 metro o más, entonces no es necesario aplicar estas preguntas y contestaríamos no aplica. Pero como para efectos del ejemplo, si dijimos que caminan entre 2 y 8 metros, entonces vamos a contestar. El transporte, o sea, esto se refiere al peso acumulado transportando o llevando una carga suspendida en los brazos. Hay que ir uno a uno. En 8 horas, primero tenemos que ver la distancia. ¿La distancia es menor o igual a 10 metros? Sí. ¿La distancia es mayor o igual a 10 metros? No. Entonces esto quiere decir que nos vamos a enfocar en esta columna de menor o igual a 10 metros y la vamos a ir cruzando con la duración. En 8 horas, la pregunta sería, aquí está el enunciado, ¿el peso acumulado transportado es menor a este valor? Estos son los valores, en este caso, recomendados. ¿Por qué son los recomendados estos? Porque la distancia que dijimos en el ejemplo es menor a 10 metros. Si hubiésemos dicho más de 10 metros, tendríamos que irnos por esta columna. Como dijimos que es entre 2 y 8 metros, nos vamos por esta columna y cruzamos con o sea, lo confrontamos con la duración de la tarea. Perdón, o sea, en 8 horas lo llevamos a 8 horas. En 8 horas serán más de 10.000 kilogramos. Esto hay que hacerlo sumando las cargas. Vamos a suponer que son, a ver, no sé, para inventar, dijimos que son 25 kilogramos por cada saco y digamos que al día un trabajador manipula, a ver, pongámosle un número, manipula 800 sacos, totalmente inventado. Nos dio 20.000, o sea, a reventar en un día, la persona acumula 20.000 kilogramos.
porque dijimos que cada uno pesa 25 y que en el día lo máximo que manipula, que camina con el saco, son 800 sacos. Nos da 20.000. Vamos a confrontarlo. En el ejemplo ficticio nos acaba de dar que no es aceptable, porque aquí tenemos como límite aceptable 10.000. Entonces, según este ejemplo recién creado, diríamos que este no es aceptable, el transporte. Ahora, en una hora, si dijimos que en 8 horas son 20.000, en una hora, ¿cuántos? Entonces, 20.000 lo dividimos en 8 y nos da 2.500 sacos en una hora. Mira, esto lo estoy haciendo así calculado. Lo ideal es que pudiéramos hacer la muestra, ir en una hora realmente cuántos kilos mueve la persona en cada hora, en la hora número 1, en la hora 2, ¿cierto? Ir haciendo el muestreo. Pero para efectos de este ejemplo lo estamos haciendo así calculado y proyectado. Entonces, 2.500 en una hora, es decir, que también supera los 1.500, por lo tanto, no es aceptable. Recordemos de nuevo la pregunta, ¿el peso acumulado transportado es menor a este valor? No, porque nos da 2.500. Y ahora, en un minuto, si tenemos en una hora 2.500, lo vamos a dividir en 60 y en un minuto nos da casi 42 kilos, es decir, que está por encima de los 30 kilos que aquí dice. Por lo tanto, estamos ante una situación que no es aceptable. Finalmente, ausencia de posturas inadecuadas durante el transporte. Ahí podríamos decir que sí, porque como tienen buen espacio para moverse, entonces cuando caminan lo hacen con una buena postura. Una vez hemos contestado esta, que es la tabla de identificación avanzada, condición aceptable, y considerando que hubo condiciones en las que dijimos que no es aceptable, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ir a la tabla número 4, que es la de condición crítica para el levantamiento, descenso y transporte de sacos de 25 kilos. Voy a subirle un poquito aquí al zoom y vamos. Dice, la primera, recordemos que la primera parte hablamos del ambiente de trabajo. Presencia de temperatura extrema, es decir, bajo los 16 o superior a los 26 grados y sin ropa que proteja de temperaturas extremas. En esta empresa vamos a suponer que sí tienen la dotación de ropa adecuada para la temperatura que se maneja ambiente y además para la actividad que se realiza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no es crítico. No es crítico. Estoy negando que aunque existe esta temperatura, estoy negando que los trabajadores no tienen la ropa que los proteja, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos que no es crítico. Presencia de suelo resbaladizo, irregular o inestable, no. Si al contrario dijimos que estaba en buenas condiciones. Presencia de espacio insuficiente para el levantamiento, descenso y el transporte de la carga que le genera posturas incómodas o restricción del movimiento, tampoco. Dijimos que había buen espacio. Entonces, hasta el momento nada va crítico, al menos en el ambiente de trabajo. Seguimos avanzando y vamos en las características de la carga. Vamos a ver si hay algo crítico en la carga. El tamaño de la carga reduce la visión del trabajador y o dificulta su movimiento. No, dijimos que el saco, al contrario, le permite la visibilidad, entonces tampoco es crítico. El centro de gravedad de la carga no es estable. Ejemplo, líquidos, elementos que se muevan dentro de una carga, no. El saco no tiene situación de centro de gravedad no estable. Entonces, negamos que sea crítico. La forma, configuración de la carga presenta bordes, superficies o protuberancias afiladas. No, el saco no tiene nada que pueda dañar al trabajador.
¿Las superficies de contacto son demasiado frías o demasiado calientes? Tampoco. Entonces, no encontramos situación crítica en la carga. Vamos a ver si hay algo crítico en las horas de trabajo. ¿La tarea, levantamiento, descenso o transporte de carga dura más de 8 horas? No. Recuerden que dijimos en este ejemplo que era 4. Entonces, vamos a darle guardar con ese ejemplo. Seguimos. Vamos a ver en la posición vertical si hay algo crítico. Y para eso voy a mostrarles una imagen. Acá. Supongamos que en empaque van empacando estas bolsas o sacos, que es el ejemplo, y los van colocando sobre un pallet que mide menos de 20 centímetros de altura y los van apilando, los van apilando, los van apilando y la altura máxima de apilamiento supera los 155 centímetros, es decir, supera el nivel del hombro de los trabajadores. Volvemos al ejemplo. Para la posición vertical, la ubicación de las manos al inicio o final del levantamiento o descenso de una carga es superior a 155? Sí, dijimos que supera. Es alto. Esto es muy común encontrarlo, el paletizado por encima del nivel del hombro. O inferior a 20 centímetros también. Es muy común que se encuentre que esté por debajo de los 20 centímetros porque los palets que existen actualmente, ya algunos ya los están sacando de más, pero los que mayormente se encuentran miden menos de 20 centímetros. Por lo tanto, aquí encontramos situación crítica. Por lo tanto, tenemos que decir que sí. Y al contestar que sí, miren lo que pasa acá. De una vez me marca como crítica, porque con un solo sí ya estamos ante un tema crítico. Dice, la distancia vertical entre el origen y el destino del objeto manipulado es mayor a 135. Vamos a la misma imagen. Aquí lo están apilando, pero no viene el resto. Supongamos que el trabajador estos sacos que está apilando los va sacando de una cinta transportadora que está más o menos a 1 metro de altura. Entonces lo saca de 1 metro de altura y lo pone abajo a menos de 20 centímetros. Pero si restamos a 100, le restamos 20, nos da 80. Es decir, que no supera este desplazamiento, porque estamos en el desplazamiento, no se desplaza más de 135. Ahora nos vamos para el otro lado. El otro lado sería arriba. Lo saca de la misma cinta transportadora que está más o menos a 1 metro y lo pone lo más alto que podría ser, pongámosle así exagerado, 190 centímetros de altura. Entonces, ¿cuánto recorre? 90 centímetros. La pregunta, ¿recorre más de 135? No. Entonces, ahí no es crítico. La distancia horizontal entre el cuerpo y las manos, los nudillos, es superior a 55 centímetros, correspondiente a la zona de alcance máximo de los brazos. Aquí también podemos decir que no es crítico porque ya dijimos que hay buen espacio, la persona no tiene por qué estirar los brazos y agacharse además o mover el tronco para poder alcanzar el saco. Entonces vamos a decir que esto no es crítico. Ahora en cuanto a la asimetría o simetría. ¿Existe rotación o inclinación extrema del tronco sin mover los pies? Este punto depende mucho de que observemos la técnica del trabajador y va a variar de trabajador a trabajador. Pero supongamos que estos trabajadores lo hacen bien, mueven los pies en lugar de mover solo el tronco. Entonces, por lo tanto, no sería una situación crítica. Vamos ahora respecto a la frecuencia. Dijimos que estamos con una tarea que es de larga duración, ¿verdad? Porque dura más de 120 minutos. Por lo tanto, corta duración y media duración le ponemos que no aplica y vamos a analizar el de larga duración. Se realizan más de 8 levantamientos por minuto
en una tarea que supere los 120 minutos seguidos en el turno. En realidad, recuerdan que al principio dijimos que era entre 1 y 5 levantamientos por minuto, entonces por lo tanto la frecuencia no es lo crítico en este puesto de trabajo tarea. Entonces contestamos que no. Respecto al peso, para los hombres entre 18 y 45, la carga pesa excede los 25 porque miren el enunciado, que exceda el siguiente límite. Entonces yo contestaría si excede, es decir, es crítico, contestaría que sí, pero como no excede los 25, le colocamos que no. Mujeres no aplica. Hombres mayores de 45, sí hay hombres mayores de 45, porque recuerden que pusimos el rango hasta 60 años. Entonces, mayores de 45 sí hay, y el peso excede los 20 kilogramos, sí. Entonces ahí sí tendríamos algo crítico. Para mujer no aplica y para mujer no aplica, porque estamos en el ejemplo que dijimos que no hay mujeres. Transporte, dijimos que sí hay transporte, por lo tanto tenemos que mirar el peso acumulado. Pero recuerden que aquí tenemos que cruzarlo con la distancia. Dice distancia de transporte de 20 metros o más, distancia de transporte de menos de 20. Entonces, de más de 20 metros o más tenemos que ponerle que no aplica. De menos distancia de transporte menos de 20 metros, sí, esa es la que nos corresponde. ¿Supera los 10.000 kilogramos en 8 horas? Sí. Recuerden que al ejemplo ficticio, totalmente ficticio, hicimos el cálculo que llegaba hasta 20.000 kilos en las 8 horas. Ok, entonces ya eso fue lo crítico. Todo lo que le contestemos que sí nos queda como crítico. Y volvemos porque ya terminamos, ya hicimos la identificación avanzada para este puesto de trabajo tarea. Podemos volver, regresar y aquí seguir completando para otros puestos. En otra cápsula podría desarrollar un ejemplo cuando existe empuje y arrastre. Por ahora vamos a dejar solamente este de levantamiento, descenso y transporte manual para que no se haga tan larga esta cápsula. Ahora ya tenemos las condiciones críticas, entonces lo que viene después es que se haga el plan de acción para esas condiciones críticas. En ese sentido, vamos al menú inicial. Ya hicimos esta parte de iniciar, ¿cierto? Vamos a las fichas de resultados y aquí vamos teniendo los resultados por cada puesto de trabajo. Como tenemos un único puesto de trabajo, que es el operario de empaque y manipulación de sacos, es el primero. Vamos luego a la tabla número 9, que es la de plan de acción, y aquí vamos de forma manual transcribiendo cada una de las condiciones críticas que identificamos y que ya existe un video en el canal de cómo completarlas, las situaciones críticas. Y también da para otra cápsula el que analicemos posibles medidas de control. El foco de esta cápsula, según lo que me pidieron, fue el uso de cómo usar estas tablas de identificación inicial y avanzada. Y para efectos de la tabla número 9, que es la de plan de acción, ya ustedes tienen en el canal un ejemplo desarrollado. Entonces aquí se transcribe la condición crítica, los responsables de la empresa, la medida de control que se haga el consenso con la empresa, se anota acá, la fecha de implementación que tiene que ser la máxima legal, que para las empresas es de máximo 2 meses. Luego la fecha de cumplimiento y se analiza a la luz de las mismas tablas si es que dio resultado la medida de control o no. Y se decide continuar, si es necesario, a la evaluación cuantitativa. Eso es todo. Recuerden suscribirse a este canal, indicar que les gusta, si es que es de utilidad la información que se les transmite, dejar algún comentario y seguirnos o seguirme en las redes sociales.